Para aprender idiomas tenemos que dominar lo básico. ¿Es verdad? No. Noticias de última hora. No es posible dominar lo básico, sobre todo al inicio. Vamos a continuar a cometer los mismos errores durante largo tiempo. Entonces tenemos que no preocuparse de esta inútil voluntad de dominar lo básico. ¿Qué es lo básico? Y yo lo digo de mi experiencia como aprendiente de idiomas, ¿no? ¿Qué es lo básico? Las palabras, por ejemplo, palabras básicas. ¿Qué son las palabras básicas? Hay muchos libros que enseñan idiomas, empiezan con, yo no sé, los colores, los números, pero esas cosas son muy difíciles. Hay palabras con más frecuencia, pero de todas maneras, estas palabras vamos a encontrarlas con alta frecuencia. Entonces vamos a aprender esas palabras más fácilmente, pero ciertas palabras van a seguir ser difíciles a acordarse de esas palabras, ¿no? Y la misma cosa por estructuras. Para mí, por ejemplo, ahora estoy hablando en español, que no hago mucho, entonces voy a cometer errores básicos. Pero si hablo más, pues cometería menos errores básicos, ¿no? Entonces, lo básico es un concepto muy subjetivo y de todas maneras hay un orden natural de adquisición de un idioma, según estudios que han hecho, por ejemplo, Stephen Krashen. Y este orden natural de adquisición puede depender del idioma que estamos aprendiendo, de nuestro idioma a nosotros. Por ejemplo, un italiano que está aprendiendo español, pues será más fácil. Muchas cosas de la gramática y también las palabras son parecidas a palabras o estructuras en italiano. Entonces hay un orden natural que es diferente. Pero por alguien que está aprendiendo, por ejemplo, inglés, sabemos todos que en el inglés la tercera persona del presente tiene un es. Por ejemplo, I go, you go, he goes. Pero este es muy difícil. Es una cosa gramatical básica. Pero los no nativos continúan a cometer este error muy simple, porque tenemos que construir hábitos nuevos y este se hace según un orden natural y se hace a lo largo, ¿no? Entonces, deliberadamente tratar de aprender, dominar lo básico es inútil y no ayuda, porque todo el tiempo que estamos tratando de aprender, por ejemplo, las conjugaciones, es tiempo que yo no voy a utilizar para escuchar más, leer más, hablar más, para que mi cerebro se acostumbre al nuevo idioma. Y por esa razón que en Link, por ejemplo, yo siempre empiezo con las mini historias, que son fáciles, con mucha repetición. Y de esta manera se crea una idea del idioma, porque finalmente podemos enfocarnos en lo básico después que tengamos una idea del idioma. Y podemos, al fin, después de mucha experiencia con el idioma, tratar de perfeccionar, por no decir dominar, porque vamos a continuar a cometer errores. Es muy importante no tener un sentimiento de frustración. Y si después de mucho tiempo estamos cometiendo errores básicos, porque este es el caso mío, creo que es el caso por la mayoría de la gente que aprenden idiomas. Entonces, más importante es mantenerse activo, seguir escuchando, leyendo, gozando del idioma y poco a poco se va a mejorar. Y si después quieres concentrarte en ciertos aspectos de vocabulario o de gramática, puedes hacerlo y sería más fácil asimilar esas cosas, explicaciones, patrones, porque finalmente el fundamento del idioma no es como construir una casa con ladrillos, ¿no? No como hay un fundamento y después vamos a construir el segundo piso, tercer piso, no. Es como un plato de gelatina. Las cosas entran y salen, aprendemos y olvidamos. Y es por esa razón que en Link no medimos el progreso de los estudiantes, ¿no? Porque este es difícil. Algunas veces tenemos la impresión de progresar y después no, pero lo que podemos medir
Y lo más importante es el nivel de actividad de cada uno. Si el aprendiente sigue activo, escuchando, leyendo, con el tiempo pasando, con el idioma, con una actitud positiva, es seguro que va a progresar. Entonces, mi consejo, como una persona que yo he aprendido a diferentes niveles, muchos idiomas, es que las cosas básicas no podemos dominarlos. Hay que continuar a estudiar, gozar, leer cosas interesantes y poco a poco vamos a acostumbrarnos al nuevo idioma sin molestarnos con esta voluntad de dominar lo básico. Hasta luego.